valorando lo que tenemos. ¿Valoramos realmente lo que tenemos? O a veces se nos hace fácil pues no aquilatar, no valorar lo que tenemos. Meditaba el otro día en el caso de Jacob y de Esaú, que aunque el Señor mismo da un testimonio, dice que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Sin embargo, si nos quedamos solamente en esa frase, en esa distinción, podríamos llegar a concluir algo que es incorrecto. Podríamos pensar pues, que Dios es injusto, ¿no? ¿Por qué amó a uno y aborreció al otro? Pero no es de que Dios hubiera escogido a uno sí y al otro, ¿no? Ambos tuvieron las mismas oportunidades. La situación con Esaú es que él no aquilató lo que él le correspondía, los derechos de hijo primogénito. Dice que un día él le daba por ir a cazar. Esaú era uno de esos hombres que le gusta ir a cazar y a cocinar lo que cazan, etcétera. Y su hermano era diferente, su hermano estaba más apegado a la mamá, quería estar en casa, era más tranquilo. Y dice que Esaú salió a cazar, sin embargo, pues no le fue bien, no tuvo suerte, y regresando, su hermano había hecho un guiso de lentejas. Dice ahí que el guiso era rojo, no sé con qué lo haría, pero imagínense a Esaú regresando de cazar, un poquito de hambre, ¿verdad? Cansado, asoleado quizás, y regresa y huele aquel guisado que está haciendo su hermano. Y entonces le dice, oye, regálame un plato de ese guisado. Y ya traía algo también Jacob en su corazón, cuando le dice, mira, así te doy si me vendes o si me das los derechos de hijo primogénito. Y dice que Esaú dice, pues ¿de qué me sirve ser el hijo primogénito si me estoy muriendo de hambre? Como menospreciando lo que él tenía, lo que él le correspondía, en vez de haber pensado, aquilatado, decir, no, pues no me pasa nada, si no como no pasa nada. Y dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, ahí son aspectos, ¿verdad? Donde por qué Dios amó más a Jacob que a Esaú en las actitudes. Entonces, estamos hablando de el valorar lo que Dios nos ha dado. Varias cosas, que esta introducción va a ser muy larga, pero varias cosas que le voy a platicar. Yo no las aprendí viendo TikToks, ni en esas cosas. O sea, ¿cómo aprende uno? Pues estudiando, leyendo. Si no nos gusta leer, pues va a estar difícil. Primero tenemos que aprender a leer la palabra de Dios, pero también leer algunas otras cosas. Hay un promo que dice que ocúpate en la lectura 20 minutos al día, que leer es importante porque leer te lleva a otros países, conoces otras culturas, y sí tiene mucho que ver, pero también tienes que aprender a escoger qué lees, porque hay cada cosa también que no deja nada bueno. Pero retomando lo que estamos diciendo, a algunos se le hace fácil, como Esaú, pues abandonar lo que tiene. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Se le atribuye a un rey de Francia, no recuerdo ahorita el nombre, si Enrique IV o Juan IV, algo así, una frase que decía, París bien vale una misa. Resulta que cuando éramos jóvenes, éramos niños, mi papá tenía una colección de libros, de novelas históricas que se llamaban Los Pardaillan, que eran de espadazos y esa época de 1560 aproximadamente en Europa,
intrigas entre la corte. Entonces nos llamaba la atención y venía, era una novela histórica, no era historia, sino se basaba en la historia para escribir la novela, pero a mí me llamaba la atención esa época y empecé a leer lo de la historia del asunto de los hugonotes y de este rey que dijo: París bien vale una misa. Resulta que este personaje, los hugonotes en Francia eran los protestantes, los cristianos, los que habían dejado el catolicismo y habían seguido la enseñanza de Lutero, así que habían abandonado la iglesia católica y eran protestantes, eran cristianos. Y él, por azares del destino, tuvo la oportunidad de llegar a ser rey, pero le ofrecían la corona de Francia con una condición. La condición es que tenía que ser coronado en la iglesia católica bajo la bendición papal. Y entonces él dice: pues París bien vale una misa, como diciendo pues no importa, echando a un lado sus convicciones, sus creencias, lo que él debería de haber defendido, y acomodándose, amoldándose a las conveniencias. Entonces, hoy en día, cuando se dice esa frase de París bien vale una misa, quiere decir, pues, tú te acomodas a lo que más te conviene. Bueno, y entonces, a veces estamos quejándonos nada más de nuestra vida. A veces procuramos, como que sentimos que nos mereceríamos más, pero que no estamos teniendo lo que nosotros nos merecemos. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos jóvenes o adolescentes, hermanitas que están aquí, me comprenderán, a veces hacen un drama en su vida por cosas que no tienen realmente importancia. Si la mamá no los deja ir a la fiesta, hacen drama, se enojan. Pero si la mamá los deja ir a la fiesta, pero les dicen: a las 11 te quiero aquí, ellos dicen: no, ¿cómo? A las 11 apenas se está poniendo bueno, ¿no? A las 11 apenas va a tocar el grupo que yo fui a ver, ¿no? Siempre hay pretextos para hacer un drama en nuestra vida. Pero si estoy poniendo un ejemplo de alguna jovencita que a veces hace esos dramas, se pusiera a pensar, si por azares de la vida la cigüeña no la hubiera tirado aquí, sino que hubiera caído allá por Afganistán, por Uzbekistán, por Tajikistán, o todos esos países que terminan en A, no vamos a ser tan extremos, ¿verdad? Poner un ejemplo en una familia talibán, pero sí en una familia musulmana moderada, digamos, donde las únicas expectativas de una mujer no es la de estudiar, ni de ir a la escuela, ni de prepararse, ni de tener una carrera. No, olvídese. Ellas solamente deben de aprender cómo atender una casa, cómo hacer feliz a un hombre, cómo cuidar a sus hijos. Es todo lo que ellos tienen que aprender. Y tal vez su niñez es una niñez como todos los niños, ¿verdad? Divertida, jugando, etcétera. Pero ya entrando en la adolescencia y en la juventud, las cosas cambian para las mujeres, también para los hombres, de aquel lado, pero estamos poniendo un ejemplo de las mujeres. Así que olvídese de ir de fiesta, olvídese de comprarse ropa que usted quiera comprarse, todo tiene que ser lo que los padres quieren. Un día le van a decir, si es una jovencita en aquellos lugares, le van a decir: arréglate, ponte esta ropa porque van a venir visitas. Y de repente le llaman a la sala y usted ve al papá, a la mamá con otra familia, y de repente le dicen: mira, ven, vas a conocer a tu nueva familia. Aquí está el que va a ser tu suegro, aquí está este gordito pelón, va a ser tu esposo. Y le ha parecido bien, ha tenido a bien el que tú seas la segunda esposa, porque allá se casan compadres. ¡Qué afortunada! ¿No? ¡Qué dicha, qué alegría! ¿No? ¿Sí o no? No. ¿Usted estaría dispuesto a que los papás le escogieran? A lo mejor muchos se evitarían muchos problemas, ¿no? Porque
siempre, muchos papás tienen voz de profeta, ¿no? Dicen, yo te lo decía. Pero muchos jóvenes y muchos adolescentes también son como el corrido de Rosita, ¿no? Que su mamá se lo decía, Rosita, no vayas al baile, ¿no? Y Rosita le decía, ay mamá, no seas tan cobarde, como siempre. Pues ¿qué puede pasar? ¿Qué dice el corrido? No me acuerdo cuántos tiros le dieron. De los 5 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. Qué suerte tenía Rosita. Regresamos a ese ejemplo. Entonces, pues no tienen forma de decidir, ¿verdad? El papá muy orgulloso, muy feliz, dice, mira, hicimos un buen trato porque este hombre nos va a dar 2 vacas y nos va a dar unas semillas para sembrar y nos va a dar esto y pensamos que fue correcto para que tú te vayas, ¿verdad? Hicimos un buen intercambio, ¿no? Es el valor que le dan a una persona. Y entonces aquí estamos haciendo un drama y sentimos que todo está en contra de nosotros, pero no nos ponemos a pensar que hay otros lugares, hay otras situaciones que la gente pues padece o sufre cosas que nosotros ni siquiera nos pasan por la... A lo mejor usted está diciendo, hermano, se va usted a los extremos, ¿no? Es demasiado extremoso ese ejemplo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más para acá, aquí mismo en nuestro país, pero vámonos también por ahí de los años 1600, 1700, en la Ciudad de México. Pues las familias eran grandes, 11 hijos, 12 hijos, y dentro de las familias con tantos hijos, pues la esperanza que tenían muchas familias era que de alguno de ellos pues, hubiera algún profesionista, algún médico, ¿no? O algún licenciado. Pero uno de los anhelos que había en las familias es que de alguno de los hijos varones, que alguno se convirtiera en sacerdote, ¿no? Hubiera sido, sería el orgullo de la familia, tener un hijo cerca de Dios, ¿no? Un hijo trabajando para quién. Y también un orgullo sería para la familia que una de las hijas fuera monja, ¿no? Porque el contar con alguien cercano a Dios aseguraba el asunto de que alguien iba a estar intercediendo, pidiendo. Era un orgullo, era una alegría que en la familia alguien quisiera dedicarse al clero, ya fuera un hombre o fuera una mujer. Vamos a poner el caso de las mujeres, ¿no? Con mucha ilusión, pasaban su tiempo de noviciado, quiere decir que todavía no era monja, sino que estaba preparándose para tomar los hábitos o para los votos. Pero en la Ciudad de México en ese entonces había diversos, como hoy en día hay diversos movimientos dentro de la misma Iglesia Católica, y había diversos conventos. Unos de ellos se llamaban claustros. ¿A qué le suena la palabra claustro? Le voy a dar un ejemplo, la palabra claustrofobia. ¿Qué será un claustro? Un encierro. Había conventos donde la gente, tanto monjes como monjas, pues entraban, hacían sus actividades, salían y podían tener cierto contacto con la sociedad, pero había otros lugares que se llamaban claustros, donde el día que tomaban los hábitos o que hacían sus votos, fuera hombre o fuera mujer, iba a entrar a ese lugar y ya no iba a salir, ¿no? Se iba a cortar totalmente la comunicación con los papás, con los hermanos, con los tíos, ya no iba a haber más comunicación. ¿Qué hacían adentro? Pues hacían diversas actividades, unos se dedicaban a la cocina, tenían su huerto dentro de ese lugar, bordaban, cosían, rezaban, oraban, etcétera, muchas cosas. Esa gente que entraba en los claustros, monjas y monjes, muchos de ellos realmente tenían un deseo verdadero de servir a Dios. Nadie en ese tiempo les había enseñado de la Biblia, ni de que Jesús, de las Escrituras, ni de nada de eso. La única idea que ellos tenían era lo que les habían enseñado.
Y al entrar a ese claustro, muchos de ellos no se imaginaban lo que les iba a esperar dentro de esos lugares. ¿Qué había dentro de esos lugares? La misma maldad que había en el mundo, pero aquí multiplicada, porque como los tenían encerrados, ¿no? Así que muchas monjas dentro de los claustros, pues había mucha lesbianismo y también eran abusados por los sacerdotes. En varios claustros han encontrado cadáveres de niños recién nacidos en los patios, en las paredes. Quiere decir que allá adentro había una serie de cosas, tanto hombres también, porque dentro de los claustros eran violados, había homosexualidad, había una serie de cosas horribles. La familia pensando que qué bueno, ¿no?, que el hijo o la hija hayan tomado la decisión de servir a quién, sin saber lo que ellos padecían, lo que ellos sufrían dentro de esos lugares. Ahora, estamos hablando tanto del caso allá, en aquellos lugares islámicos donde nadie les ha hablado de Jesús. Ellos también no saben nada, nunca han leído la Biblia, no les han hablado del amor de Cristo, no les han hablado de la libertad, no les han hablado de nada. Estas otras personas que tomaban esa decisión tampoco tuvieron la dicha, la fortuna de conocer la verdad de la palabra, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo único que tuvieron fue esa opción. Ahora, alguien preguntará, desgraciadamente les digo, muchos de ellos, a lo mejor no todos, pero algunos sí, tenían un deseo sincero de servir a Dios. El día en que sea el juicio, en aquel gran trono blanco, y estemos en el cielo, nuestro hermano Saúl Pérez, que era el maestro de la iglesia, lo decía de esta manera, a manera de sarcasmo, pero era la forma de hacernos reflexionar sobre el asunto. Dice: en el cielo va a haber muchas sorpresas. En el cielo va a haber muchas sorpresas. La primera sorpresa es que yo voy a estar. Porque era medio tremendo, ¿no? Pero dice: la primera sorpresa es que yo voy a estar. Y después muchos que pensamos que iban a estar, no van a estar. Y muchos que pensábamos que no iban a estar, van a estar. Entonces, nosotros no podemos decidir por Dios, ni podemos decir estos sí se van a ir al cielo, estos no se van a ir al cielo. Pero de que nos vamos a llevar sorpresa, ¿nos vamos a llevar qué? Sorpresa. Mucha gente dice, lo mismo lo dice la Escritura. Dice: si alguien que ha vivido sin ley, para sí mismo ha sido ley y se ha comportado de una forma correcta, para él su vida ha sido una ley y Dios lo va a juzgar de acuerdo a lo que él hizo. Pero los que tuvieron la ley, o sea, los que tuvieron el conocimiento, pero no hicieron conforme a la ley, sino que hicieron lo que ellos quisieron, también Dios los va a juzgar de acuerdo a sus obras. Y dice la palabra que en aquel juicio unos se levantarán para vida eterna y otros se levantarán para vergüenza y confusión eterna. Pero hay una gran diferencia. La diferencia es de que hoy nosotros no podemos decir que no sabemos estas cosas, porque el conocer de Dios implica una responsabilidad. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, vamos a leer los versos 16 y 17. ¿Ya lo tenemos? Dice: pero bienaventurados vuestros ojos. Jesús les está diciendo a los discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estamos hablando de aprender a valorar lo que tenemos. Y entonces a veces hacemos un drama de nuestra vida.
Yo no sé cómo usted ore con Dios o platique con Él, ¿no? Muchos a lo mejor oran hacia Dios o le hablan con mucho respeto, otros a lo mejor con más confianza, pero a veces yo platico con Él como si platicara, porque Él dice, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Y a veces en esas oraciones y en esas pláticas, a veces le digo, Señor, no es que te esté reclamando, pero como que siento que a veces lo que me pasa y las cosas que suceden, como que no estás dándome, no te estás aplicando conmigo. Mira a otros así asado y a mí no me está yendo tan bien. Como que siento que merezco más de lo que a lo mejor soy el único blasfemo que hablo así, o a lo mejor usted nunca le ha dicho a Dios, nunca le ha reclamado, pero a veces no entendemos que tenemos cosas que no valoramos, que no le ponemos el cuidado y la atención que deberíamos dar. Y una de esas cosas es lo que Dios nos ha dado dentro de su casa, dentro del conocimiento de su palabra. Aquí a veces menospreciamos un asunto, muchas cosas, no lo valoramos, se nos hace fácil, como decir, pues está bien, a donde voy más o menos, es un lugar chiquito, pero si verdaderamente lo comparáramos con otros lugares, voy a decir algunas cosas, no es una crítica, pero es para que más o menos nos pongamos a meditar en esto. Hay lugares, aunque son muy grandes, estaba escuchando la predicación de un hombre, que no voy a decir el nombre porque no quiero hacer promoción tampoco, pero ahora yo lo entiendo un poquito, no estoy justificándolo ni nada, pero lo entiendo un poquito porque pues detrás de todo eso, detrás de una gran iglesia, pues también hay grandes gastos, ¿no? Hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar los impuestos, ¿verdad? Y tienen un gran grupo atrás, ¿verdad? Músicos, muchos de ellos profesionales, pues también hay que pagarles, ¿verdad? Y hay que pagar muchas cosas. Entonces hacen mucho énfasis en el asunto del dinero, y están duro y dale con el asunto. Pero a veces toman una actitud también incorrecta, porque él dice, no, yo soy aquí su padre espiritual. Esa frase como que sola sería fea, ¿no? Yo soy su padre, ¿no? Bueno, soy su padre espiritual. Y entonces usted tiene que honrarme, usted tiene que, y está duro y dale, siempre, en todos los mensajes siempre, en un momento saca lo mismo, ¿no? Haciendo referencia al asunto de darle a Dios, ¿no? Y también a veces se refiere y dice, yo tengo una profeta que me profetiza y me dice lo que... Ah, caray, o sea, ya los profetas no son de Dios, ahora los profetas son de ¿quién? De ellos, ¿no? Aquí podemos decir, podemos quejarnos y podemos decir, ay, está re chueco el hermano, y tanta gente que está ahí, nadie podrá decirle, hermano, pues estás mal, lo que estás diciendo está ¿qué? Pero hay miles de personas allí y nadie es capaz de entender que lo que está escuchando está ¿cómo? Pero aquí lo sabemos, lo podemos discernir. Inmediatamente que sabemos, que escuchamos algo así, nos damos cuenta que está ¿qué? Mal. Pero no tampoco valoramos lo que Dios nos ha dado. Les voy a platicar una experiencia de hace muchos años, en el lugar donde nosotros nos reuníamos, antes de que mi papá fuera pastor. Era una iglesia